Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 21 de fase A de conocimiento de sí mismo, que se titula Concentración y relajación. Vamos a definir qué es la concentración. Es centrar nuestra conciencia en la acción, en tiempo presente, aquí y ahora. Al hablar de nuestra conciencia, estamos hablando del 3% de conciencia que es libre, autónomo, independiente. Esa es nuestra parte superior. Cuando hablamos de centrar la conciencia, estamos hablando de que tenemos que vivir el presente, el instante, el aquí y el ahora. O dicho de otra manera, sostener nuestro pensamiento en una sola cosa, en lo que estamos desempeñando, por decir, una tarea de nuestro diario vivir. Si estamos sentados en el computador trabajando, pues debemos estar viviendo el instante, no estar pensando o recordando cosas que ya sucedieron o proyectándonos hacia el futuro, pensando en cosas que ni siquiera han sucedido. Entonces, es vivir el presente. Si nosotros nos concentramos o centramos la acción en un solo pensamiento, vamos a lograr la inspiración que pertenece a Udi, a nuestra alma divina, y luego de inmediato vamos a lograr el acierto, que es de Atman, nuestro íntimo, que Atman pues tiene toda la sabiduría del microcosmos. Vamos a ver aquí un momento la línea del tiempo para entender esto mejor. Aquí está la línea del tiempo. Este punto que está acá en el centro es el instante, ¿cierto? Que es donde debe estar nuestra conciencia, ahí, viviendo el instante, centrada la conciencia en el instante. Durante el día, cuando comenzamos cualquier tipo de actividad, o nuestras actividades diarias o tareas, comenzamos a centrar la conciencia o la centramos, comenzamos a observar de instante en instante. Y si observamos nuestro mundo interior, que es lo que estamos observando, que es la autoobservación, el sentido de la autoobservación, que es de ese 3% de conciencia, vamos a observar de instante en instante los yoes que están surgiendo y le vamos a pedir muerte. Entonces vamos a morir de instante en instante y vamos a avanzar en el trabajo. Pero lo contrario, si estamos desarrollando una actividad, por ejemplo, estoy sentado frente a mi computador trabajando, pero mi pensamiento se va hacia el pasado. Entonces no estoy centrado, es lo contrario, estoy distraído, porque me voy para el pasado. La distracción es del yo psicológico. Y si me voy hacia el futuro o me proyecto a pensar en algo, hacer una proyección, algo que no ha sucedido, pues también estoy distraído, no estoy centrado en lo que estoy haciendo. No tengo centrada mi conciencia en lo que estoy haciendo. Entonces debo centrar ese 3% en esa actividad que estoy haciendo frente al computador, viviendo el presente. Y si me llega un pensamiento, un recuerdo del pasado, inmediatamente le pido muerte. Y si me llega una proyección del futuro, inmediatamente le pido muerte, porque estas cosas, todo este tipo de pensamientos son del yo. Esas proyecciones son del yo, porque el ser no necesita pensar. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras proyecciones, todas nuestras emociones, todos nuestros deseos son de los yoes psicológicos, no son de nuestro ser, y nos mantienen distraídos, porque el yo es el que genera la
distracción. Entonces, vamos a ver esto más detalladamente. Concentración o centrar la conciencia en la acción también se define como lo siguiente: es estar concentrados en nuestro corazón y nuestras funciones de la máquina estar en unísono o en torno al corazón. Entonces les voy a explicar acá. Aquí está el centro sexual. El centro sexual, los yoes se apoderan del centro sexual y sentimos esa sensación en el centro sexual. Por ejemplo, cuando nos identificamos con una mujer bonita que pasa por la calle, comienzan a actuar estos yoes. En el centro instintivo nos sentimos atraídos. Cada centro tiene su función para el diario vivir. Lo que sucede es que los yoes se apoderaron o están apoderados de los centros. En el centro emocional inferior ya me siento enamorado de la dama. En el centro intelectual comienzo a imaginar, a proyectar con esa dama que vi pasar por la calle, pero no es mi ser, son los yoes, o sea, estoy distraído. En el centro motriz se expresan los yoes diciéndome lo que tengo que hacer, decirle a la dama, alcanzarla, pedirle el teléfono, ponerle una cita, etcétera, etcétera. Y todos esos pensadores, todos esos yoes que están acá en el centro intelectual pensando, es un pensamiento de manera mecánica. Cuando dejamos de pensar de manera mecánica y comenzamos a pensar conscientemente, pues va a ser el centro intelectual superior. Lo mismo las emociones. Cuando nosotros nos centramos, pues ya va a ser este tipo de emociones del centro emocional superior. Entonces, nos debemos concentrar en el corazón y observar todo lo que sucede en los centros de la máquina. Entonces el corazón él comienza en forma circular de esta manera con los centros, eso es unísono, porque estamos concentrados en el corazón, pero al tiempo estamos observando lo que sucede en cada centro de la máquina y le suplicamos muerte a todos los yoes que se expresan allí. Tenemos otros dos centros superiores que nunca cayeron, que son el emocional superior, que corresponde a Budi, nuestra alma divina, y el centro intelectual superior, que corresponde a Atman, nuestro íntimo. Si nosotros nos concentramos en un solo pensamiento, pues va a venir la inspiración, que es de Budi, y el acierto, que es de Atman. Ya en una próxima conferencia vamos a ver la técnica de la meditación para poder conectarnos con estos dos centros superiores de la máquina. Porque en este momento todas las personas estamos, digámoslo así, trabajando con estos 5 centros inferiores, pero están en manos de los yoes psicológicos. Entonces mire la importancia de centrar la conciencia en la acción. Les decía, si yo estoy frente a mi computadora trabajando y estoy observando mi mundo interior, todos los centros de la máquina, estoy centrado en lo que estoy haciendo, no solo pensamiento. Si me llega o cuando estoy concentrado me doy cuenta de todo lo que sucede en los centros de la máquina, sea un pensamiento, un recuerdo, una proyección del futuro, inmediatamente le pido muerte. Entonces estamos muriendo de instante en instante, estamos en vigilia.
Recordemos lo que nos enseñó el Maestro Jesús, velar y orar. Velar es estar en vigilia, observando los centros de la máquina que sucede, y orar es hacernos conscientes del defecto que se está manifestando en un dado momento en un centro y pedirle muerte. Eso es orar. Y ahí comenzamos a relajarnos. Vamos a ver que si en el día nosotros andamos concentrados en el corazón, en unísono con las funciones de la máquina, si andamos en vigilia, en alerta percepción, en la noche también va a ser lo mismo, cuando nos desdoblemos. Y vamos a estar conscientes en el astral. Y si durante todo el día estamos concentrados en el corazón y observando lo que sucede en los centros de la máquina y pidiendo muerte, viviendo el instante, el aquí y el ahora, cuando vayamos a hacer una práctica, sea de desdoblamiento astral, de meditación, de retrospección, vamos a tener una muy buena concentración. Entonces ahí está la importancia de estar concentrado, porque hay dos tipos de concentración, la del mundo externo y la de nuestro mundo interior. Las dos son muy importantes. La concentración es de nuestro ser, es del 3%, y la distracción es del yo psicológico. O sea, nuestro ser es el presente, es vivir el presente, centrar la conciencia en lo que estamos haciendo. Y los yo es que lo contrario es la distracción, nos llevan, para donde sea nuestro pensamiento, pues para allá sea nuestra conciencia. Nos dormimos, nos fascinamos. Si nos llega un pensamiento o un recuerdo de algo que ya pasó, pues ahí ya estamos, ahí ya se nos durmió la conciencia. O si pensamos en algo del futuro, algo que ni siquiera ha sucedido, ahí inmediatamente se nos durmió la conciencia. Ya estamos distraídos. Debemos comenzar a practicar la concentración. ¿Cómo se practica la concentración? A través de nuestro sentido de la autoobservación, que en este momento por falta de uso está atrofiado. Pero si nosotros comenzamos a utilizar el sentido de la autoobservación, a estar observando qué sucede de instante en instante en el mundo interior, vamos a desarrollar este sentido de la autoobservación. Se va a ir agudizando y vamos viendo todos los distintos yoes que se manifiestan a través de los centros. Y le pedimos muerte a esos yoes pensantes, a esos yoes que proyectan. Vamos a ver todo ese tipo de emociones positivas, negativas en el centro emocional. Vamos a ver los deseos en el centro instintivo. Nos la pasamos deseando, pero esos son los yoes, no es nuestra conciencia. Entonces, con este sentido de la autoobservación, vamos a lograr una concentración. Vamos a lograr estar centrados en lo que estamos haciendo. Y aplicando pues la práctica que nos dejó o lo que enseñaba el Maestro Jesús de velar y orar. Velar, vigilia, orar, suplicar a la Madre Divina y nos vamos a relajar. ¿Cómo podemos ir creando esta práctica o cómo ir creando esta disciplina de andar concentrados? Porque no es fácil concentrarse, es algo muy difícil, ¿cierto? Sostenerse en un solo pensamiento, estar centrado. Lo primero es, para que comencemos a hacerlo durante el día, con eso nos vamos a acostumbrar y con el tiempo vamos a lograr una concentración muy buena para todo lo que estemos haciendo, sea una práctica de doblamiento astral, de meditación, hablando del trabajo objetivo, ¿cierto? De nuestro mundo interior. Entonces lo primero que debemos hacer o comenzar a practicar es hacer cosa por cosa. Ejemplo, en las tareas diarias nuestras, en nuestro trabajo, hacer una cosa hasta que la terminemos, empezamos con la otra.
No podemos suspender una cosa para hacer otra, debemos terminar lo que estamos haciendo. Por decir, si yo estoy en la computadora escribiendo, pues hasta que no termine de escribir, no paso a revisar los papeles del archivo en la oficina. Entonces tengo que hacer cosa por cosa. Así aprendemos a concentrarnos. También podemos hacer un horario de nuestras tareas o un cronograma para hacer cosa por cosa. Debemos no estar pensando en algo que ya pasó o estar proyectándonos hacia el futuro, porque entonces pues no vamos a estar centrados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Hacemos cosa por cosa y no estar pensando en algo que ya sucedió del pasado, una preocupación, un recuerdo, o estar proyectando el pensamiento al futuro. Para lograr concentración también, como les decía, debemos hacer cosa por cosa, no podemos interrumpir lo que estamos haciendo para hacer otra tarea. Vamos a ver que cuando nosotros no estamos concentrados, estamos actuando de forma mecánica, somos un robot, una máquina, un zombie. ¿Qué es la mecanicidad? Que estamos haciendo una cosa, pero estamos pensando en otra, del pasado, o peor, proyectándonos al futuro, a lo que no ha sucedido, preocupándonos por algo que no ha llegado todavía. El ejemplo es muy sencillo. Las tareas diarias de una persona. Por la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos despertamos, ¿cierto? Pero ahí tenemos que comenzar a ser conscientes. Lo primero que debemos hacer cuando nos despertamos es quedarnos quietos para no perder el recuerdo que traemos del cerebro del cuerpo astral al cerebro del cuerpo físico. Y comenzar a hacer un mantra, que es el Raom Gaon, para recordar todo lo que vimos en el mundo astral. Esa sería la forma correcta, consciente. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Nos despertamos, nos levantamos, vamos al baño, nos bañamos, pero mientras nos estamos bañando estamos pensando en la empresa donde vamos a ir a entrar a trabajar más tarde. Después de que nos bañamos nos afeitamos, nos cepillamos los dientes, llegamos, tendemos nuestra cama, nos vestimos, pasamos a la mesa a desayunar, después salimos a la calle a tomar el autobús para ir a nuestro trabajo o nos vamos en nuestro coche. Mire la cantidad de actividades que hacemos. Si nosotros nos ponemos a observar todas esas actividades, mientras que estamos haciendo una actividad, estamos pensando en algo del pasado o proyectándonos al futuro. Estamos distraídos, estamos actuando de modo mecánico. Y lo peor de todo es que si nosotros no estamos concentrados en el corazón y pidiendo muerte y viviendo el presente, no podemos ver los yoes que actúan en cada una de esas actividades. Pero si nosotros estamos centrados en el corazón, observando los centros de la máquina, viendo el presente, por decir, me levanté de la cama, me voy a bañar, me llegó un pensamiento o un recuerdo de hace 2 días, inmediatamente le pido muerte. Ya cuando paso a cepillarme los dientes, comienzo a proyectar hacia el futuro, a pensar en cosas que no han sucedido, es una preocupación, inmediatamente le pido muerte. Ya cuando me visto, cuando paso a tomar el desayuno, estoy desayunando, pero estoy pensando en un problema que tuve el día anterior. Entonces, la concentración es contrario a la distracción y viceversa. Debo estar concentrado, viviendo el instante, observando allá los centros de la máquina en unísono con mi corazón concentrado y pidiendo muerte, observando de instante en instante, y me voy a dar cuenta de los yoes que surgen de instante en instante y voy a estar en vigilia o de muerte de instante en instante. Entonces esa es la mecanicidad, estamos haciendo una cosa pero estamos pensando en otra, pero son los yoes los que nos tienen distraídos, son esos yoes pensadores.
recordando, proyectando, no nos dejan vivir el presente. Si observamos, vamos a descubrir pues todos los yoes y vamos a estar en muerte de instante en instante, y cada vez que pedimos muerte, nos vamos a relajar, que es nuestra siguiente parte de la conferencia. Ahora vamos a ver, ya hablamos de la concentración, ahora vamos a ver qué es la relajación. La relajación, para relajarnos tenemos que estar concentrados. Y cuando uno está concentrado, se hace consciente del defecto que nos está molestando o que nos causa alguna molestia en la máquina o en alguno de los centros de la máquina. Inmediatamente que nos hemos observado el defecto, le pedimos muerte. Eso es hacernos conscientes del defecto que está causando una tensión. Le pedimos muerte y ahí comenzamos a relajarnos. Le suplicamos a nuestra Madre Divina que nos lo desintegre. Por decir, sentimos miedo. Al sentir miedo, esta emoción, vamos a sentir esa presión, esa molestia, vamos a sentir que se comprime el centro emocional inferior, ahí donde está el ombligo. Inmediatamente, en vez de identificarnos, nos hacemos conscientes, vemos el defecto, esa preocupación, ese miedo, y le suplicamos muerte a la Madre Divina, y vamos a ver que nuevamente nos equilibramos, nos relajamos en el centro emocional. Se va a acabar esa preocupación, esa tensión. Entonces, relajación es hacernos conscientes de un defecto porque lo hemos observado previamente y le pedimos muerte. Eso es la relajación. ¿Qué cosas nos producen tensión en nuestra psicología, en la máquina, en los centros de la máquina? Son los yoes, pero vamos a estudiarlo más detalladamente. ¿Qué produce tensión? Nuestros deseos, emociones allá de tipo positivo, negativo, como sea, pero eso es un consumo de energía y nos causa tensión. Una emoción negativa, la ira. Entonces, está gastando una cantidad de energía, ¿cierto? Y nos está causando tensión en la máquina, en un centro de la máquina. Nuestras canciones psicológicas, esa canción psicológica que ya vimos que es el sufrimiento de lo que nos han hecho, lo que nos han causado otras personas en el pasado, tenemos que pedirle muerte a eso para podernos relajar. Lo mismo que hace todo ese tipo de emociones negativas o positivas, o cualquier tipo de emoción. Nuestras charlas psicológicas, de lo que nos contaron de alguien, de lo que nos hizo alguien, ¿cierto? Comienza esa charla interior allá adentro. Eso causa una tensión, entonces debemos pedirle muerte, suplicarle muerte a eso. ¿Qué más causa tensión? Estados interiores equivocados. La lujuria, la venganza, la ira. Todos estos son estados equivocados, hay que pedirle muerte a eso. De esa manera nos relajamos. ¿Qué otras cosas causan tensión? Cuando tenemos una cantidad de pensamientos, ¿cierto? Allá el centro intelectual, todos esos yoes pensantes, preocupaciones. ¿Qué otra cosa nos puede causar tensión o preocuparnos? Cuando estamos hablando de nuestras tareas del diario vivir, por decir, estamos haciendo algo que no nos gusta, entonces se genera una preocupación, una tensión allá en el mundo interior. Inmediatamente debemos suplicarle muerte a eso. Cuando tenemos miedo de que algo nos quede mal, ¿cierto? De alguna tarea que estemos haciendo. Cuando hacemos alguna tarea que no nos gusta, nos tocó hacer algo en el trabajo que no nos gusta, pues eso genera una tensión, inmediatamente hay que pedirle muerte. Cuando queremos hacer algo que nos gusta más, estamos haciendo una tarea diaria, pero quiero hacer otra cosa que me gusta más, se genera una preocupación, una tensión dentro de la máquina, hay que suplicarle muerte.
Cuando estamos pensando en algo que hicimos bien o que nos quedó bien, o cuando pensamos en algo que hicimos que nos quedó mal, se genera una preocupación, una tensión. Y cuando nos preocupamos o cuando vamos a hacer algo, vamos a desarrollar una tarea y estamos pensando, ¿será que nos va a quedar mal? ¿Será que nos va a quedar bien? Entonces todo este tipo de cosas nos generan tensión. O cuando estamos haciendo una tarea, un trabajo que no sabemos hacerlo, también nos genera una tensión allá adentro. Entonces debemos concentrarnos en el corazón, ver dónde se está generando la tensión, en qué centro de la máquina, y suplicarle muerte. Y logramos una concentración, nos relajamos, inmediatamente sentimos que todo se equilibra adentro, que vuelve a la normalidad. Ahí nos damos cuenta de que ya estamos relajados. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una tensión, inmediatamente concentrados en el corazón, le suplicamos a nuestra Madre Divina nos desintegre o nos mate, ¿sí?, ese defecto que es el que está causando esa tensión dentro de nosotros, que está alterando nuestra psicología. Entonces, desaparece la tensión, se normaliza el mundo interior y volvemos a centrarnos. Al centrarnos vamos a estar centrada la conciencia de instante en instante, viviendo el instante, y vemos todos los yoes que salen de instante en instante y le suplicamos muerte. Y así, mediante el sentido de la autoobservación, y así avanzamos en el trabajo interior. Esa es la importancia de estar concentrado, que estamos avanzando en el trabajo interior de la muerte psicológica, el trabajo sobre sí mismo. Entonces es muy importante tener la conciencia centrada en la acción, vivir el presente, el aquí y el ahora. Velar y orar. Esta práctica nos la dejó el Maestro Jesús. Entonces vamos a ver en una conferencia, vamos a explicar esta práctica de velar y orar. Esa la podemos hacer en nuestra casa, por la noche nos relajamos, nos acostamos, o en el día si tenemos un tiempo también nos acostamos ahí o en nuestra oficina. Nos concentramos, nos relajamos y comenzamos con el primer punto, que es la conjuración del Berilín y el círculo mágico. Si estamos obviamente en un recinto cerrado, ahí en nuestra habitación o en nuestra oficina. Después viene la súplica, asistencia a nuestro Padre Interior y a nuestra Madre Divina. Después viene la relajación de nuestro cuerpo físico. Vemos que nuestro cuerpo físico esté cómodo, que nada le moleste, que nada le incomode. Y ya viene el siguiente punto, que es como tal, nos concentramos en nuestro corazón, ahí con los ojos cerrados, concentrados en el corazón, y comenzamos a escuchar y a observar nuestro mundo interior. Ahí en nuestro mundo interior vamos a ver esa cantidad de detalles que surgen, o yoes, preocupaciones, pensamientos, recuerdos, y todo lo que surge en nuestro mundo interior le suplicamos a nuestra Madre Divina que lo desintegre. Eso lo podemos hacer hasta que logremos la concentración perfecta. Y ya en nuestro diario vivir, en nuestras actividades diarias, pues es lo mismo. Estamos concentrados en el corazón, observando el mundo interior, los centros de la máquina y todos los detalles que surgen inmediatamente, esos yoes, esos detalles, inmediatamente les suplicamos muerte, y de esa manera estamos concentrados y nos relajamos. Muchas gracias por la atención prestada.